Como siempre, me han escuchado decir que el discurso casi siempre es el mismo, ¿no? Es un honor, es un gusto, es una alegría, es una bendición poderles ver, poder tener el privilegio de adorar al Señor juntos y poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Es realmente un honor y un gustazo que agradezco muchísimo realmente al Señor. Amén. ¿Cuántos quieren aprender harto hoy de la palabra de Dios? La Biblia tiene 66 libros, ¿sí? Y todos los 66 libros, de hecho Biblia viene de un vocablo en griego que es biblion, ¿sí? Que significa, la mejor manera de explicarlo es que significa biblioteca, ¿sí? La Biblia es una biblioteca que tiene 66 tomos. Lo interesante de la Biblia es que para sacar cualquier doctrina bíblica hay que preguntarle a todos los tomos. Tal vez no todos los tomos hablen de la doctrina o de la enseñanza que yo voy a dar, pero como mínimo hay que preguntarle para no de pronto cometer el error de pasar de pronto desapercibido algún concepto en alguno de esos libros sobre el tema a estudiar. ¿Ven? ¿Por qué les digo esto? Porque desafortunadamente estamos viviendo un mundo moderno, incluso una iglesia moderna, que no lee la Biblia en todo su contexto de 66 libros, sino que selecciona lo que le gusta leer. ¿Sí? Entonces de pronto le gusta un libro en particular y dice, uy, ese es mi libro, y se quedan con ese libro y de casi que de ahí no salen. O algunos dicen, no, yo me quedo con el Nuevo Testamento, otros con el Antiguo Testamento. Pero insisto, la Biblia son 66 libros. Y en esos 66 libros está contenida la palabra de Dios, y mucha de la palabra de Dios que está contenida en esos 66 libros, mucha de esa no nos gusta. ¿Sí? Es más, yo diría la gran mayoría no nos gusta. Pero esa también es palabra de Dios. Amén. No podemos caer en el error de seleccionar la Biblia que nos gusta o que se acomoda a lo que nosotros queremos decir, o lo que queremos aprender, o lo que nos gusta escuchar, sino que tenemos que leer la Biblia tal y como está, por supuesto, con una buena interpretación, por supuesto, pero hay que leerla toda. Por eso aconsejamos siempre que usted debe leer la Biblia. Si usted hace poco que es cristiano, le aconsejamos que lea, no sé, los Salmos, los Proverbios, ¿sí? El Nuevo Testamento, de los 4 evangelios, por ejemplo, para arrancar. Pero si usted ya lleva cierto tiempito como cristiano, usted tiene que empezar a leer la Biblia ya desde Génesis, ¿sí? Si usted lleva más de 6 meses en esta iglesia, ya usted tiene que empezar a leer la Biblia desde Génesis y procurar leerla toda. Y para leer la Biblia en un año, usted solo tiene que leer 4 o 5 capítulos bíblicos diarios, y va a leer toda la Biblia en un año. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hoy voy a predicar de esos temas que no nos gustan, pero que también son palabra de Dios. Y la de hoy se llama el maestro dolor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El maestro dolor. Imagínense que Jesús acepta la pedagogía del dolor desde la fe. O sea, para el Señor el dolor es algo que se tiene que enfrentar con la fe, y es algo que debe ser vencido. Voy a volver a repetir eso. Para Jesús el dolor es algo que se tiene que enfrentar con la fe, y con la fe hay que vencer todo lo que tiene que ver con el dolor. No para quitarlo, no para que no exista, sino para que el medio de la fe y el medio del proceso de dolor, por los méritos de Jesús a través de la fe,
yo pueda aprender, porque imagínese que el dolor es uno de los mejores maestros. Amén. Pero obviamente no estoy diciendo que usted hoy se vaya para la casa y se ponga a orar: Señor, mándame unos cuantos dolores, Señor, porque no falta por ahí el cristiano masoquista. Yo quiero aprender, Señor, que venga el dolor sobre mi vida, porque, uy, Dios, usted se mete en un lío tenaz, ¿no? Sí. Tampoco quiero que usted sea de esos que de pronto en su mente piensan cosas peligrosas, y es como aquí lo decimos cada rato: ir a buscar una tentación para vencerla, ¿sí? Para probar usted qué tal macho espiritual es y qué tan fuerte. No, no, eso es pura tontería, eso no es de Dios, ¿sí? El Señor nos enseña a enfrentar al diablo sometido a Dios, pero Él nos enseña a huir del pecado. Amén. Al diablo echarlo fuera sometidos a Dios, pero del pecado a metros, o sea, lo más lejos que usted pueda del pecado. Amén. Miren lo que dice Juan 16:33. Les he dicho todo lo anterior, y si quiere lean todo lo anterior en la casa. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Ahora lea conmigo: aquí en el mundo, léalo conmigo, vamos. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Léanlo conmigo otra vez, esa última parte. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Por eso la mentira más grande que se ha dicho el nombre de Jesús o de cristianismo es: pare de sufrir. Pare de sufrir es la mentira más grande que se ha dicho el nombre del cristianismo, porque el Señor nunca dijo eso. Lo que el Señor dijo fue esto: en el mundo tendréis muchas aflicciones y tristezas, pero anímense, porque yo vencí, ¿sí? Y si Él venció, entonces nosotros también podemos vencer. Hay tantas lecciones que puede enseñar el dolor, y yo quiero que mientras vamos hablando usted piense en los dolores que usted ha enfrentado, piense en los dolores que usted está enfrentando, piense en todo lo que tenga que ver con dolor en su vida o alrededor de su vida, y se pregunte: ¿qué me querrá enseñar el Señor? Amén. La Biblia dice en Romanos 8:28 que a los que amamos al Señor todo nos ayuda para bien. Amén. Íbamos el domingo en la noche para Medellín con mi esposa, y se vino una tormenta impresionante. Eso soplaba, eso no se podía ni ver, ni las luces altas permitían. Pero yo venía de mal genio con un bus que iba delante mío, y nada que podía pasar ese bus, ¿no? Allá por ahí hay un sector donde es bien, y yo trataba de pasarlo, y no, pues hay que ser prudente para no ser loco y pasar por ahí, adelantar en curva y eso, pero no pude, y ya estaba yo de mal genio con ese, pero tenía que atravesarse ese bus. Además no había trancón, no habían casi mulas, entonces como que se me atravesó ese bus ahí. Yo dije, pero tenía que atravesarse un bus, no hay mulas, pero un bus, y no me deja pasar, ¿no? Y yo venía de mal genio con el bus cuando se vino la tremenda tormenta, ¿oyó? Y adivine quién me sacó adelante: el bus. Y entonces ya después me puse, fue a reírme, y le dije a mi esposa: ¿sí ve cuál era el propósito del bus? Porque si ese bus no hubiera ido delante de nosotros, si yo lo hubiera pasado, simplemente hubiéramos tenido que orillarnos y no habíamos podido seguir. Claro, la tormenta no duró mucho, eso fue una cuestión ahí de minutos, ¿sí? Pero se fue la tormenta y yo le dije: chao, don bus, muchas gracias. Pero hasta ese tipo de cosas no pasan porque sí en nuestras vidas. Todo lo que pasa en nuestras vidas, si amamos a Dios, eso tiene propósito. Pero uno tiene que, como decían los abuelos, buscarle la comba al palo. Uno tiene que buscar el propósito. Uno tiene que preguntarse: bueno, estoy sufriendo esto, estoy pasando esto, pero ¿qué me querrá enseñar el Señor? Amén. Amén. Y puede ser lo más tonto que usted se imagine. No sé si se acuerdan del chiste
que había un pastor que se alargaba en los cultos. Se alargaba, ese pastor predicaba largo, 1 hora, 1 hora y media, y nada que acababa de predicar y ya los hermanos cansados. Ahora, si usted no lee la Biblia no me va a entender este chiste, ¿no? Cuando de pronto entró un sapo al templo y empezó a saltar por toda la mitad del templo un sapito. Y todo el mundo empezó a ver el sapo y hasta el pastor se quedó viendo el sapo. Y cuando el sapo llegó casi ahí al altar, el pastor le pregunta a la iglesia y dice: ¿qué será lo que el Señor nos quiere enseñar hoy? Y entonces un hermanito atrás pegó el grito: ¡que deje ir a mi pueblo! Si usted no lee la Biblia, no lo entendió. Así es de que si no entendió el chiste, por favor hágame el favor y va y lee la Biblia por allá en Éxodo y va a encontrar las plagas de Egipto y ese cuento y va a entender el chiste, ¿sí? Todo, hermanos, mire, lo más mínimo, lo más chiquito, lo más grande en Dios tiene propósito. Pero usted tiene que preguntarse, aún en el dolor, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Qué me quiere enseñar a mí el Señor? Y como ustedes saben, mis sermones tienen 3 o 4 puntos. Entonces, número 1, lo primero que enseña el dolor es que el dolor nos enseña a ser valientes. El dolor nos enseña valentía. Miren lo que dice 2 Corintios, el capítulo 1, veamos algunos versículos. Póngale mucho cuidado al texto. ¿Listo? Síganme ahí, yo voy leyendo y ustedes me siguen ahí en la pantalla, pero póngale mucho cuidado al texto. Miren lo que dice: Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos, ¿qué? Consolar a otro. Ahí ya hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Cuando pasamos por dolor, sentir lo que otros sienten para que cuando otros pasen por ahí, uno se pueda poner los zapatos de ellos. Y uno diga: uy, no, yo sí me alcanzo a imaginar todo lo que está sufriendo, porque es que yo ya pasé por ahí. ¿Sí? Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estemos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes, pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios les da. ¿Cómo la ven? ¿Qué tal ese pasaje bíblico? Hermosísimo. Solo que no nos gusta, porque no nos gusta sufrir. ¿Sí? Y además, como por allí en la Caracas con 22 dice: para de sufrir. La sociedad en la que vivimos, la cultura en la que vivimos, el mundo en el que vivimos nos enseña a tomar atajos para no sufrir. ¿Amén? Entonces, claro, en ese mundo que nos enseña a no sufrir, en ese mundo en el que nosotros vivimos, pues hay veces la iglesia se deja afectar, pero el sufrimiento nos enseña a ser ¿qué? Valientes. Nos enseña a ser guapos espirituales, nos enseña a ser fortachos espirituales para que nosotros podamos enseñarle también a otros. Nos enseña a tener un espíritu victorioso en las pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, solo por mencionar 2 ejemplos bíblicos de los tantos, solo 2. Job, ¿se acuerdan de Job? A Job le tocó duro, pero Job aprendió a ser valiente.
Job, en medio de todo lo que él vivió, 42 capítulos que tiene el libro de Job, hay que leérselos todos. En medio de todo lo que vivió Job, amados hermanos, uno ve a un Job que a pesar de todo lo que vivió, ese hombre fue un hombre que valiente. Un día hasta la mujer le dijo, pues ese Dios que usted tiene, ¿sí le han dicho eso alguna vez? Ese Dios que usted tiene, maldice a ese Dios y muérase ya. ¿Sí? ¿Y sabe qué dijo Job? Una chocolatina virtual para el que me diga qué dijo Job. A ver, no, ustedes como que ya no comen chocolates. ¿Sabe qué dijo Job? Aunque Dios me mate, ¿sí? Aunque Dios me mate, seguiré siendo fiel a Él. ¿Amén? O sea, para Job el sufrimiento fue duro. Imagínense, si usted no ha leído la historia, pues hermano, Job lo perdió absolutamente todo. Y Job lo perdió absolutamente todo en un mismo momento, porque un solo día perdió todos sus 7 hijos. O sea, enterrar uno ya está complicado, ¿cierto? Pero enterrar los 7, ¿sí? Un solo día perdió absolutamente toda su riqueza. Tenía mucho dinero, pero en un solo día lo perdió absolutamente todo. ¿Qué hubiera sido lo primero que hubiera hecho Job como empresario o como persona que tiene dinero? ¿Se ha visto los grandes empresarios que hacen cuando pierden todo el dinero? Se suicidan, se quitan la vida porque no soportan la vida, porque quebraron. Job hubiera sido uno de esos que pudo haberse suicidado, ¿sí? Porque definitivamente pues perdió toda su plata. En un solo día perdió absolutamente toda su riqueza. En un solo día perdió absolutamente toda su salud. Perdió su reputación, perdió absolutamente todo. Era un hombre súper respetado. ¿Sabe qué hizo finalmente Job? Se hizo a la entrada de la ciudad a vivir como un indigente. Vivía en un cambuchito ahí. El gran Job, el hombre más respetado, el hombre más poderoso, el hombre más íntegro, el hombre que todo el mundo conocía como ese personaje que todos admiraban. Ahora vivía como un indigente vuelto, se cree que era como una sarna, que era como una especie de, sí, como una especie de sarna que rascaba tanto. ¿Cierto que no hay nada más desesperante que a uno le rasque? Que le pique un zancudo o algo y uno y dele o cualquier cosita, ¿no? Eso de la rasquiña es complicada, ¿no? Dice la Biblia que la rasquiña que este hombre tenía era tanta que dice que se rascaba con un tiesto, una vasija, un tiesto. ¿Se imagina? Ya la piel de Job no solamente estaba vuelta a una nada, sino que sangraba de rascarse con ese, ¿sí? Con ese aparato. Sin embargo, usted lo ve hablando con Dios, aunque tuvo sus chocoaventuras con Dios, le respondió a los amigos. O sea, hay todo un relato de 42 capítulos y finalmente él tiene un encuentro personal con Dios y Job está contado como uno de los de los valientes de la Biblia. Yo no sé si nosotros aguantaríamos lo que Job aguantó, pero ¿quién le enseñó a ser valiente? El sufrimiento. Ahora otro, acuérdate que dije que solo por mencionar 2. José, dígame, muéstreme una evidencia bíblica que José estaba llorando. Que José dijera, no, pero esta vida que me tocó a mí, pero ¿por qué Dios así de malo? ¿Pero por qué? Job de pronto por ahí tuvo unos raticos así, ¿sí? Pero José, ¿han leído, los que han leído la historia, la biografía de José, han visto a un José quebrado? No, Job siempre se mostró fortacho, Job siempre se mostró valiente, Job siempre echó
digamos, tenía ganas de salir adelante. José, creo que la mentalidad de José en Egipto, ahora siendo un esclavo, de la noche a la mañana ser un esclavo, yo creo que él en su mentalidad decía: la única manera que yo tengo para salir de ser esclavo es ser el mejor de los esclavos. José no se la pasaba diciendo: es que usted no sabe quién soy yo. Es que usted no sabe quién soy yo. Es que yo era hijo de esto ya. No. Él bajó la cabeza y dijo: aquí no hay más que hacer. Yo soy un esclavo. Y se dedicó a ser un esclavo de Dios. Se dedicó a ser un esclavo cristiano. O bueno, hijo de Dios. El cristianismo todavía no existía. Se dedicó a ser un cristiano íntegro. Se dedicó a hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres, en medio de su dolor. Porque no me alcanzo a imaginar lo que significa ser esclavo. José es un hombre valiente, pero ¿quién le enseñó a ser valiente? El sufrimiento. El sufrimiento le enseñó a ser valiente. En medio de un mundo, hermanos, mire, yo creo que uno de los problemas serios, escúcheme por favor y no me malinterprete, pero yo creo que uno de los problemas más serios que tiene la sociedad moderna es que ahora el ser humano no es valiente. El ser humano ahora no es valiente, el ser humano ahora es debilucho. Por cualquier cosa esos se echan a morir. Y no estoy hablando de las gripitas que a los hombres nos echan a morir, porque yo sé que somos flojos para las enfermedades. No estoy hablando de cosas de la vida que ¿sí? Cuando usted antes veía, por ejemplo, una mamá con 5 muchachitos, 6 muchachitos, 7 muchachitos, ¿y qué hacía esa señora? Sacaba adelante de esos muchachos como fuera. Cuando mi papá se ahogó en el río, por allá en la selva del Guaviare, llegamos a Bogotá a contarle a la familia de mi papá que él se había muerto. Y yo me acuerdo, siendo un niño, que las tías empezaron a decir, le decían a mi mamá: a mí déjeme a Germancito, a mí déjeme a Carlitos, yo quiero a Edguitar. O sea, querían que mi mamá repartiera a todos sus hijos en las tías. Pero yo me acuerdo que la señora Olga Guzmán dijo: me muero de hambre con ellos, pero me muero con ellos, yo soy la mamá de esos muchachos. Ahora las chicas se embarazan, tienen hijos y que no son capaces de ser, los abandonan, los dejan tirados, que porque no, que esto es muy duro, que no. ¿Sí? ¿Quiénes están criando a los muchachos? Las abuelas, o el bienestar familiar, o el tío, o yo no sé quién. Porque no, las nuevas generaciones, no, sí. Que los muchachos ahora no quieren tener hijos, que porque este mundo es muy duro, que este mundo es muy duro. Uy, no, es que este mundo es tan terrible, es tan duro. Y por eso no, ¿sí? Van a trabajar, ¿sí? Y a los 15 días renuncian porque, uy, no, esto es muy duro, esto es muy duro. Y ni hablar, o sea, yo no me puedo extender más acá. El hombre moderno, el ser humano moderno es flojo. Es flojo, hermanos, de verdad que es flojo. Por cualquier cosa ahí, ¿sí? Las nuevas generaciones nacen cansadas. ¿Sí? ¿En serio? ¿Las nuevas generaciones nacen cansados? ¿Ellos ya están cansados? Claro, la Biblia dice que los muchachos se fatigan y se cansan, pero pues tampoco. Es que ya exageran, oiga. ¿Sí? Exageran. Pero hay veces Dios permite que nosotros tengamos, ¿sí?, al Señor Maestro dolor. Porque el dolor enseña a los seres humanos a ser ¿qué? Valientes. ¿Cuántos dicen amén? Yo podría preguntarles a ustedes, hacerle una entrevista a muchos de ustedes y decirle: ¿qué tan valiente es usted? Y ver detrás de eso que hay, y detrás de eso que hay situaciones difíciles, sufrimientos, dolores, cosas fuertes que lo hicieron a usted ser lo que usted es. ¿Cuántos dicen amén? Yo no me considero tan plumita. Yo no me considero tan gallina, ¿no? Pero si hay algo de valentía en mi vida, yo creo que la aprendí en medio de situaciones dolorosas en mi vida, muy fuertes. Y eso me enseñó a ser fuerte. ¿Cuántos dicen amén?
La segunda cosa es que el dolor nos enseña madurez. No solo nos enseña a ser valientes, nos enseña a ser ¿qué? Maduros. Sí, no como el de Venezuela. No, ese no, por favor, olvídense de ese. Romanos capítulo 5, mire lo que dice. También nos alegramos al enfrentar pruebas. ¿Qué dice el texto? También nos alegramos. También nos alegramos al enfrentar pruebas. Santiago el apóstol dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Él mismo dice que hay que tener las pruebas con sumo gozo. O sea que hay que alegrarse, pero la máxima expresión de alegría por las pruebas. Pablo está diciendo: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Por qué? Mire el propósito. Porque sabemos, léalo conmigo, que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia, siga leyendo, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Verso 5. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos amó Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Qué hace el sufrimiento en nuestras vidas? Nos dan ¿qué? Carácter, firmeza de carácter. Amén, para lo que sea, para enfrentar lo que venga. El sufrimiento nos hace maduros. El sufrimiento desarrolla en nuestras vidas unas habilidades que no se van a desarrollar si usted no enfrenta la vida con la crudeza que hay veces se nos presenta. Cuando usted sufre, y acuérdese que no estoy diciendo que hay que pedir sufrimiento, ¿no? Acuérdese que yo estoy diciendo que el sufrimiento hay que vencerlo ¿con qué? Con la fe. Porque el Señor lo venció, nosotros también lo podemos vencer. Entonces, tantos ejemplos bíblicos, dos también, Pablo y Pedro. Si usted le hace un estudio, estos días vamos a empezar, el próximo martes arrancamos, aunque anoche ya se arrancó. Los que ya terminaron todas las escuelas de liderazgo en la iglesia pueden estudiar aquí en el Instituto Bíblico, y la materia que vamos a estudiar estos días se llama Epístolas Paulinas. Todo lo que escribió Pablo como epístolas, ¿no? Si usted le hace un seguimiento a Pablo, ¿Pablo era un debilucho o era un hombre de carácter? Pero ¿cómo aprendió a Pablo a tener ese carácter? A través del sufrimiento. Pablo pasó, hermanos, él mismo lo narra cuando habla a los corintios. Él dice, yo llamo ese pasaje profesión peligro, porque él dice que tuvo peligros con los judíos, peligros con los gentiles, peligros cuando naufragó en alta mar, peligro cuando lo apedrearon, peligro cuando le dieron vara, peligro cuando le dieron látigo, peligro cuando le dieron una golpiza y lo dejaron prácticamente muerto. Creían que estaba muerto y lo dejaron, no le siguieron pegando más. Él habla de todos los peligros posibles. Por allá un día hasta se le pegó una serpiente en la mano y todos creían que él se iba a morir. O sea, realmente uno se pone a hacer un seguimiento a estos hombres. Pedro, léase en los evangelios, pues Pedro era una persona así medio loquita, ¿no? Pero lea a Pedro en las epístolas, en la primera y segunda epístola de Pedro, y usted ¿a qué Pedro va a encontrar? Un Pedro completamente ¿qué? Maduro. ¿Sabe por qué Pedro escribió sobre todo su primera epístola? Pedro escribió la primera epístola que conocemos como Pedro para preparar a la iglesia para la muerte. Pedro le dijo a la iglesia: tranquilos, si nos toca entregar la vida por el Señor, tranquilos, vamos a morir, pero hay recompensa.
Hizo toda una teología de cómo enfrentar incluso la posibilidad de morir, pero pasando adelante la prueba del sacrificio. ¿Sí? Pedro es bien interesante en las epístolas, en las cartas en las epístolas de Pedro, porque Pedro era un hombre ¿qué? Maduro. Ahora, ¿Pedro era maduro cuando empezó a caminar con Jesús? No, para nada. Era débil, empezando porque su nombre ¿qué significaba? Débil. Simón significa débil, frágil. ¿Sí? Gallina. Por eso negó a Jesús por miedo a morir. Pero luego, ¿qué nombre le puso el Señor? Piedra, Petra, piedra, roca. ¿Sí? Y nomás véalo solamente, si quiere, véalo solo en el capítulo 1 y 2 de Hechos de los Apóstoles, cuando apenas empezaba la iglesia. ¿Cuál fue la actitud de Pedro? Era un Pedro valiente, era un Pedro que tomaba la palabra, era un Pedro que dijo, bueno, Judas ya se mató, pero hay que reemplazarlo, entonces vamos a nombrar al sucesor de Judas. Pedro era el que estaba liderando a los 120 para orar, para ministrar al Señor, estaban unánime juntos. ¿Y quién era el que estaba al frente? La roca, Pedro, el que el Señor había establecido. Amén. Y cuando vino el Espíritu Santo, ¿se acuerdan que los criticaron de que estaban borrachos? Que eran apenas las 9 de la mañana y ya estaban borrachos. ¿Y quién se levantó? ¿Quién tomó la iniciativa? Pedro se puso de pie y dijo, no, señores, qué pena con ustedes, excúsenme, pero nosotros no estamos borrachos. Además son apenas las 9 de la mañana. Lo que aquí está pasando es lo que dijo el profeta Joel cuando dijo que en los postreros días derramaría de su espíritu sobre toda carne. Aquí lo que pasó es que se cumplió la palabra de Dios y da tremendo discurso. Se convierten 3,000 ese día. Después de un ratico los cogieron, o sea, lo que estoy, a la referencia que estoy haciendo es que en esos días, por esos días, lo cogieron preso un día, a él y a sus compañeros, y los llevaron presos. Pero entonces la multitud ya los defendía. Ya ellos habían sanado enfermos, habían echado fuera demonios, y entonces los empezaron, los iban a matar, pero el pueblo, la gente empezó a defenderlos, y entonces los romanos les dio miedo matarlos, y les dijeron, bueno, los vamos a soltar, pero les queda rotundamente prohibido predicar, y los soltaron. Más se han demorado en soltarlos cuando ya estaban predicando. Y cuando fueron los soldados romanos, él se ve, pero venga, no les dijimos que quedaba completamente prohibido predicar. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Qué dijo la roca? Dijo, es menester, ¿sí?, obedecer al Señor antes que los hombres. Y pues si este es el día de morir, pues entonces llegó el día de la muerte. Valiente. Pero ¿cómo aprendió Pedro a ser valiente? Por el sufrimiento. ¿Sí? Algunos me dicen, pero yo he sufrido y no soy nada valiente. Porque no ha aprendido, porque ha visto el sufrimiento con ojos equivocados, porque no ha entendido el propósito de la prueba que usted vivió o que está viviendo, porque no entendió realmente la situación que Dios permitió que usted viviera para usted crecer, para usted madurar, para usted ser valiente o maduro, como estamos diciendo. Y número 3 y último, este sí es la tapa, hermanos. Si usted con esto no lo entiende, entonces no va a entender nada. El sufrimiento nos enseña a obedecer. ¿Qué nos enseña el sufrimiento? Nos enseña obediencia. Este sí quiero que lo lea conmigo duro y despacio. Mire lo que dice Hebreos 5, 8 y 9. Vamos, 1, 2 y 3. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Otra vez. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Verso 9. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Alguna vez usted ha dicho, por qué es que me pasa esto a mí?
¿Se ha dicho usted eso alguna vez? Es que yo no entiendo por qué es que me pasó esto a mí. Pues le pasó a Jesús. ¿Por qué no le va a pasar a usted? ¿Sí? Es que yo no entiendo por qué a mí me pasan estas cosas. Bueno, la Biblia dice que aprendemos a ser obedientes a Dios, que aprendemos a ser obedientes a nuestros padres, que aprendemos a ser obedientes a nuestros pastores o a nuestros líderes. ¿A través de qué? Del sufrimiento. Que usted es como medio rebeldón, se le tiene. ¿Quiere seguir siendo rebelde? ¿Quiere seguir llevando la contraria? ¿Quiere seguir aprendiendo ese espíritu de anarquía que viene del mundo soplando duro sobre la iglesia? Ojo, porque Dios lo puede estar metiendo en un proceso de ¿qué? De sufrimiento, para que usted aprenda. Dice el texto que aunque Jesús era hijo de Dios, no porque era hijo de Dios, no iba a sufrir, porque Jesús era hijo de Dios, pero también era humano, y como humano tenía que aprender también, como todos los demás, a través de ¿qué? Del sufrimiento. Amén. Por eso la Biblia enseña que a los hijos hay que disciplinarlos, que a los hijos hay que darles papao. ¿Sí? Yo a mis hijos les daba solo 2 o 3, pero duro. Era una tablita así de larga que la llamaba Morosita, porque tenía el texto ahí de Hebreos que dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y yo le decía, saque punta. Y sacaban punta y con una tablita 2 o 3, pero duro. Y los muchachos aprenden a través de ¿qué? La colita les duele y aprenden. Pero no leen la colita a los niños a ver si esos muchachos aprenden. La Biblia dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. La Biblia dice, castiga, disciplina a tu hijo. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con el dolor? Pues claro. No estamos enseñando masoquismo, estamos enseñando disciplina. Dios no nos maltrata, Dios nos disciplina. Dios permite que vivamos sufrimientos para que podamos aprender. La Biblia dice, castiga a tu hijo o disciplina a tu hijo, y el castigo o la disciplina no lo matará. Disciplina a tu hijo y librarás su alma del infierno. Amén. Entonces, las mismas figuras proféticas que quedaron allá en Israel nos cuentan. Amén. ¿Se acuerdan la famosa historia del pastor, cómo trataba a la ovejita rebelde? Cuando un pastor de ovejas tenía una oveja que era rebelde y se quería descarriar siempre, se quería salir del camino, entonces el pastor la cogía y le partía la patica. Uy, qué cosa tan terrible, ¿no? Le partía la patica. Luego le vendaba la patica y la cargaba hasta que se curara, la cargaba en el pecho. Y luego la soltaba y nunca más esa ovejita se descarriaba. ¿Cuántos bendicen a mamá o papá porque los disciplinaron? ¿Cuántos aman a papá o mamá porque les permitieron vivir situaciones dolorosas? Usted también ya le tocó a usted, hermano. Vea pues. ¿Sí? El sufrimiento nos enseña a obedecer. Amén. Entonces, mis amados hermanos, yo les invito a que se coloquen en pie, por favor. Quiero reiterar algo, la cultura latina nos ha enseñado a evitar el dolor. Yo no sé, en mi época había un payaso muy famoso, que los que se acuerdan de ese payaso es porque son viejos como yo. Se llamaba Mickey. ¿Cuántos se acuerdan del payaso Mickey? Usted está viejo, hermano. ¿Qué cantaba Mickey? ¿Qué cantaba Mickey? ¿Sí? La colita es mía, doctor.
La inyección, no, no, no. La colita es mía, doctor. La inyección, no, no, no. Pero la inyección es la solución para que los niños se sientan mejor. Pero la inyección es la solución para que los niños se sientan mejor. Ese payaso era súper famoso, salía por la televisión, tenía muchos tremendos, cantaba, me sé hartas de él, ¿no? Un día esto le canto otra, ¿sí? Pero como la cultura latina enseña que el dolor debe evitarse, yo no me dejo poner inyecciones. Para que me pongan a mí una inyección, eso me van a tener que amarrar, porque le tengo pavor a las agujas. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de eso? Una cultura y una sociedad que nos ha enseñado que el dolor es malo, que el dolor es negativo. Yo estoy dando mi ejemplo, pero usted puede tener el suyo. ¿Cuántas veces usted, en lugar de enfrentar su dolor y enfrentar su problema, fue corriendo? Porque el ser humano tiene la tendencia a que cuando le duele, ¿qué hace? Corre, huye. Pero resulta que el dolor es pedagógico, el dolor enseña. Si hablamos, por ejemplo, en la medicina, ¿qué tal que el doctor le diga al paciente: no, pues como yo sé que a usted le duele y eso, entonces pues mejor no lo voy a operar? ¿Sí? O bueno, yo digo que en ocasiones yo acepto que me pongan una inyección, pero eso es raro. La vez pasada me iba para la selva y mi esposa, y por ahí una hermanita de la iglesia, que ¿dónde está para decirle que Dios la bendiga? ¿Dónde está? No la veo. Que es que no, pastor, que es que eso no duele. No, que es que eso no duele. Y todos se amangualaron ahí, tengo hasta el video, ¿no? ¿Dónde está el hermano Toniel? El hermano Toniel también estuvo ahí involucrado. Y van y me chantan esa inyección de complejo B. Ay, Dios. Casi me matan, ¿o yo? Qué cosa para doler tanto, hermanos, tanto. Ay, y como a mí o sea, yo soy tan inocente que les creí que eso no dolía. Yo le creía al hermano, le creía a mi esposa, imagínense, le creía a mi familia, que me dijeron que no, papi, eso no duele, no. Y eso, y yo me quité y puse ahí. Cuando me clavan esa aguja, Dios mío, y empiezan a echarme eso, ¿sí? ¿Por qué les cuento esto? Porque espiritualmente pasa exactamente lo mismo. Muchos espiritualmente son como Carlos Fandiño, que prefieren que no le pongan inyecciones porque eso duele. Pero resulta que ese dolor es el que va a traer la sanidad. Ese dolor es el que va a enseñar a ser valiente. Ese dolor es el que va a enseñar a madurar. Ese dolor es el que nos va a enseñar a obedecer. Amén. Así es de que lo que yo quiero decirles: aprendamos a ver el dolor con otros ojos. No le pidamos dolores al Señor, pero cuando nos toque enfrentar situaciones de dolor, enfrentémoslas con valentía. Miremoslo a los ojos y venzamos ese dolor. No salgamos corriendo, porque si salimos corriendo, entonces no vamos a aprender absolutamente nada. Yo hablo del dolor con un poco de autoridad, porque la gente que me conoce y sobre todo mi familia sabe que Carlos Fandiño es un hombre que enseña a enfrentar el dolor. Carlos Fandiño no sale corriendo cuando enfrenta sus situaciones más complicadas. Carlos Fandiño llora viendo a Rigo todas las noches, pero por las cosas difíciles de la vida llora, pero llora ¿dónde? En la presencia de Dios. Porque ha aprendido a enfrentar la vida, no importa cómo venga, y a echarle ganas. Pero ¿qué hace el cristiano en el dolor? ¿Cuándo es que el cristiano no viene a la iglesia? Cuando está en el dolor, porque está pasando por un problema. ¿Cuándo es que el cristiano no viene a la iglesia? Cuando no tiene para el almuerzo, cuando está enfermo, cuando las cosas no les... O sea, literalmente cuando sufre. Y preguntan: porque si yo soy cristiano, entonces ¿por qué a mí me pasa esto? Es que yo no entiendo, si soy cristiano, ¿por qué a mí me tiene que pasar esto? Y muchos hasta cuestionan a Dios. ¿Dónde está Dios? Mire cómo estoy sufriendo. ¿Dónde está Dios? Y Dios dice: pues yo estoy aquí.
Y estoy permitiendo que sufras porque te amo, hijo, y quiero que aprendas. Quiero que cuando te enfrentes a la vida tengas las herramientas para poder vencer. Quiero que espiritualmente seas guapo. Quiero que espiritualmente seas fuerte, porque yo quiero que tú imagínense, es que vamos a enfrentar ¿a quién? Al diablo. Vamos a enfrentar los demonios. Estamos en guerra espiritual. ¿Usted cree que vamos a ganar la guerra espiritual si no somos guapos? Entonces Dios permite cositas. Levanta tus manos al cielo. Y yo quiero que le presentes al Señor tu dolor. Y que escuche lo que te voy a decir, que nos cuesta orar así. Dale gracias a Dios por tu dolor. Dale gracias a Dios por tu dolor, porque tu dolor tiene propósito. Dale gracias a Dios por las experiencias dolorosas que has vivido o que estás viviendo, y tal vez por las que vendrán, que tú no las vas a pedir, pero evidentemente en el futuro tendremos que enfrentar también dolores, sufrimientos. Y dile al Señor gracias, gracias Señor, porque sé que hay propósito en el sufrimiento. Presenta tu sufrimiento delante de Dios. Y yo no sé si pudiéramos cerrar cantando nuevamente Bendigo el dolor. Sí, porque yo creo que el Espíritu Santo, sí, ungió, inspiró a nuestro ministerio de alabanza en la iglesia para escribir Bendigo el dolor. Porque yo creo que el dolor hay que aprender a bendecirlo. El dolor hay que aprender a verlo con otros ojos. El dolor no es tan malo como parece. El dolor definitivamente es una herramienta que Dios ha permitido para que nosotros podamos crecer. Hay que vencerlo, sí, claro. El Señor dijo: yo he vencido. Yo he vencido, y si tú has vencido, si el Señor ha vencido, entonces nosotros también podemos vencer. No podemos acostumbrarnos al dolor. El dolor hay que vencerlo, hay que superarlo, hay que ganarlo, hay que dominarlo, pero hay que hacerlo con la fe que el Señor nos da. Y que cuando dominemos ese dolor y cuando esa experiencia dolorosa esté bajo nuestros pies, que nosotros podamos haber sido personas mucho más valientes, personas mucho más maduras, personas mucho más obedientes, porque precisamente esa situación dolorosa nos ha enseñado esas cosas. Bate tus manitos delante del Señor y dile: Señor, bendigo el dolor. Dile al Señor: gracias por el dolor. Ojalá quiero alabarte, Señor. Quiero alabarte, Señor. Quiero alabarte, Señor, con todo mi corazón. La iglesia celebra hoy tu amor, Dios. Quiero alabarte, Señor, con todo mi corazón. La iglesia celebra hoy tu amor, Dios. Prepare su cuerpo, alce sus manos, prepare su voz y diga fuerte conmigo así: tu nombre exaltaré. Tu nombre exaltaré, tu nombre exaltaré, tu nombre exaltaré. Tú eres por siempre mi Dios, tu nombre exaltaré. Mientras yo viva mi canto te daré. Tu fortaleza y guía le dan vida a mi ser.